Exacto, es todo un proceso, creo yo, y llega un punto o un momento en el cual se vuelve como más fuerte. Cuando Dios le pide a una familia católica, le pide uno de sus hijos, no siempre es motivo de alegría. Dentro de la vida religiosa yo lo comparo mucho a firmar una hoja en blanco. ¿Y a quién le firmas una hoja en blanco? ¿No? A veces ni a los familiares que les tienes más confianza. Nuestros muchachos tienen que estar preparados para dialogar con la realidad concreta del mundo de hoy. Mi mamá, cuando le daba la noticia de que que quería ingresar al seminario, mi mamá llorando y mi papá como molesto. ¿Has llorado, Osvaldo, a lo largo de este proceso? ¿Has tenido momentos de lágrimas? Saludamos con mucho gusto a las personas que nos acompañan en este podcast. Estamos en la primera temporada y es el segundo programa. El día de hoy somos Josefinos, historias con llamado. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan, a los que consideramos incluso parte de nuestra familia, que con cariño les decimos familia Josefina. Y la finalidad de este podcast es abrir las puertas del seminario, abrir también las puertas de nuestro corazón y disipar algunas dudas y prejuicios que se tienen sobre nuestra vida en esta casa. El día de hoy nos acompaña Osvaldo, él es salvadoreño, y yo quiero hacerle una pregunta a Osvaldo para entrar con todo desde el inicio. Osvaldo, escuchábamos en la palabra de Dios que Abraham es invitado a dejar su patria, a dejar la casa de su padre y de irse a una nueva tierra buscando una promesa donde Dios le promete una descendencia numerosa, le promete pues muchas cosas. También Osvaldo en determinado momento de su vida decidió dejar un país, el país de El Salvador, irse a Costa Rica, después de Costa Rica llegar a México. ¿Cómo es este momento, Osvaldo? ¿Cómo se da este momento? Porque es un momento no solamente de turismo religioso, creo yo, ¿verdad? Es un momento que responde a una inquietud profunda. ¿Cómo lo viviste desde tu espiritualidad? ¿Qué nos puedes compartir, Osvaldo? Bueno, pues un saludo a toda la familia Josefina y bueno, qué interesante pregunta, bueno, con la que iniciamos. Y exactamente, creo que desde el inicio, para mí, o dentro de mi experiencia personal, el salir de mi patria, que nunca lo había hecho, y la primera vez que va a ser justamente cuando estoy acá en el seminario, entonces es una experiencia, la primera experiencia va a ser un poco de entre sufrimiento y curiosidad. ¿Sufrimiento tuyo o de la familia? De ambos, creo yo, porque nunca nos habíamos separado, nunca había estado tanto tiempo fuera de mi casa. Entonces, ¿cómo lo viven, Osvaldo? Nárranos, porque yo sé que tú lo tienes guardado en tu mente y en tu corazón, este momento en que tú tienes que cambiar de país, tienes que viajar a otro país. ¿Cómo fue ese momento, Osvaldo? De hecho fue muy, yo lo pongo así como gracioso, ¿verdad? Porque recuerdo que a un mes de haber entrado al seminario me dan la noticia los superiores de que tengo que trasladarme a Costa Rica para continuar ahí la formación. Yo no sabía, tenía de hecho un poco de miedo de cómo mi familia iba a aceptar esto, ¿no? Claro, porque no es lo mismo que te digan, te aceptamos en el seminario, eres de El Salvador y aquí está el seminario en El Salvador. Y de hecho, donde te puede ver papá y mamá, a cuando te dicen que tienes que mover de país. Exacto, y de hecho, pues mi familia estaba feliz y estaba contenta y estaban tranquilos porque estaban en El Salvador. Pero entonces yo pasé mucho, de hecho, dándole y reflexionando de cómo les iba a dar la noticia. Pero un compañero del seminario pues le tocó hacer misiones dentro de mi comunidad y yo pues ahí dándole vuelta, ¿verdad? De cómo abordar la noticia, cómo abordar el tema con mi familia, con mis papás y mis hermanos, y resulta que cuando yo les dije ya sabían. Entonces fue así como, bueno, está bien. No, entonces en ese sentido mis papás lo aceptaron de una forma tranquila.
desde que yo les di la noticia que iba a entrar o ingresar al seminario, ellos me han apoyado en todo momento, y entonces pues esta al final sí digo yo que fue de sufrimiento, porque nunca había estado tanto tiempo digamos afuera de mi casa tanto, y entonces sí fue como al inicio fue muy difícil para mí y para ellos en este sentido. Había tristezas, sí, claro, enmascaradas con sonrisas. Sí, yo creo que, bueno, no he escuchado, ¿verdad? O usted, por ejemplo, no creo que la primera experiencia sea solo de feliz, ¿verdad? O que uno pase tranquilo o en paz, ¿verdad? Siempre hay inquietud al inicio, y más cuando toca estar en otro lugar que pues no conoces. Por ejemplo, ya lo mencionaba usted al inicio, me tocó ir a Costa Rica, y pues era una cultura que no conocía, un país que no conocía y jamás había conocido otro país. Es inevitable, Osvaldo, cuando llegamos a otro país, la parte de la comparación. Las comparaciones a veces se dicen, a veces uno se las guarda para uno, pero la comparación siempre se da. De decir, es que en mi país es así y aquí es diferente. Sí. ¿Qué nos puedes compartir sobre pues, las dificultades o el choque cultural de un misionero que va buscando su vocación, que tiene que estudiar en otro país? ¿En qué consistió este choque cultural? ¿Qué fueron las cosas más complicadas para ti al llegar, por ejemplo, a Costa Rica? De todos modos, no nos van a estar viendo, no te preocupes. Tú suéltate, expláyate. No, para mí la verdad el choque fue muy fuerte, porque, como lo repito, nunca había salido del país, y bueno, encontrarme con otra cultura y no conocer nada, y ir buscando de hecho dentro de la cultura cosas similares a lo que yo conocía o a lo que yo estaba habituado, pues sin no encontrarlo, yo me encontraba como en una desesperación, ¿no? Y de decir, ay, ¿qué hago, verdad? O incluso las palabras, ¿verdad? La forma de pensar, de expresarse y todo eso. Entonces, pues sí fue como muy difícil para mí, y lo que hice, o mi posición desde ese momento, fue comenzar a abrirme, comenzar a tener una apertura, a conocer algo diferente de lo que ya conocía y de lo que había convivido. ¿Cambia la mentalidad de una persona cuando sale de su país y se encuentra con otra cultura, Osvaldo? Definitivamente cambia, se abre, vamos a decir, el horizonte o el panorama de visión y de pensar, de la forma de pensar. Definitivamente cambia el estar en otro país. Cuando tú decides entrar al seminario, Osvaldo, es porque de alguna manera tú sientes en lo profundo de tu corazón que Dios te está llamando. No fue, bueno, me imagino que no fue por aventura, por aventura de turista, ¿no? De mochilazo, sino que tú sientes algo, intuyes una voz de Dios, y la voz de Dios siempre, pues como que son balbuceos, porque uno quisiera a veces escucharla con mucha claridad, y creo que nunca pasa. Nunca la voz de Dios es evidente, nunca es del todo clara. ¿Cómo son esos primeros momentos en que un muchacho llamado Osvaldo empieza a escuchar estas voces? ¿O cómo es que tú descubres que Dios te está llamando? Sí, la verdad, yo creo que pues no es un momento específico, ¿verdad? El sentir como ese llamado, o lo nombramos así. Exacto, es todo un proceso, creo yo, y llega un punto o un momento en el cual se vuelve como más fuerte. Es una inquietud, un sentimiento, no sé cómo expresarlo, ¿verdad? De querer ir a buscar eso, pues. Yo recuerdo que pues, mi familia pues siempre ha sido católica, ¿verdad? Todo mi núcleo familiar ha sido católico. Entonces, todo eso creo que fue abonando junto con otras experiencias. Y ya cuando llega el momento, ¿verdad? Y veo la oportunidad de pues ingresar al proceso vocacional o conocer la congregación de misioneros de San José, pues es como que te tocan esa fibra de sentimiento que tú tienes hacia algo que quieres. Entonces es como dices, no, pues aquí yo me voy, ¿verdad? Entonces, deduzco que para tu familia fue motivo de mucha alegría cuando tú les informas que vas al seminario, ¿o no? ¿Qué nos dice esa risa? Sí, bueno, en el caso mío, pues cada uno, ¿verdad? Es personal la historia
en el sentido de que no todo nos pasa igual, o no todos lo vivimos de una manera similar, creo yo. Pero en el caso mío fue de hecho decisión personal. Yo sentí la inquietud, yo comencé a experimentar todo eso, ¿verdad? Esto que me sentía atraído hacia un estilo de vida diferente, vamos a decirlo. Entonces yo siento a mis papás, por ejemplo, me recuerdo que fue una noche y les doy la noticia, ¿verdad? Entonces fue para mí, y de hecho todavía les recuerdo cada que puedo a los dos de sus expresiones. Por ejemplo, que te quedaron grabadas. Exacto. Entonces, por ejemplo, recuerdo a mi mamá cuando le daba la noticia de que quería ingresar al seminario, mi mamá llorando y mi papá como molesto, ¿verdad? Porque no ¿Lágrimas de alegría o de dolor? Yo creo que de todo, un poco, sí, porque, ¿verdad? Todo mezclado. Y es que además mencionar que pues yo soy el primero de mis hermanos, entonces, sí, imagínense. Entonces, sí, mi papá pues le costó un poco como asumirlo, ¿no? Asumir eso. Pero es bien, bueno, a mí me hace mucho ruido esto que compartes, Osvaldo, porque creo que es más común de lo que la gente se puede imaginar. Regularmente una vocación, la mayoría de las veces surge en un contexto pues de fuertes raíces católicas, pero son tan de iglesia, son tan, pues a veces tan llenos de espiritualidad, pero cuando Dios le pide a una familia católica, le pide uno de sus hijos, no siempre es motivo de alegría, porque lo celebran mucho, por ejemplo, cuando pasa en las otras familias, pero cuando dentro de la misma familia católica que rezan, que forman parte de X grupo parroquial y Dios les pide a uno de sus hijos, no siempre lo viven con, pues como tú bien lo dices, ¿no? Están los sentimientos encontrados, está la alegría, pero está al mismo tiempo el dolor y la tristeza de decir, pues no me imaginaba yo que le iba a tocar a esta familia que Dios visitara, ¿no? Y que regalara una vocación. Sí, y de hecho eso porque pasó una situación bien curiosa, o una experiencia en mi familia. Pues en mi familia, como repito, ha sido siempre católicos, y entonces siempre, por ejemplo, por la semana de Cuaresma y todo eso, nos ha gustado ver películas ¿verdad? De santos y todo religiosas. Eso. Exacto, y mi papá siempre decía, ay, qué bonito, ¿verdad? Los santos y que no sé qué. Ojalá un hijo me saliera así. Y a mí me quedó muy grabado eso. Y justamente cuando vi la expresión esa, yo le recordé tiempo después y me decía, es que a veces dice una cosa que no piensa, no la piensa cuando la dice. Para andar sí, pidiendo lo que no se imaginaba que le iba a tocar. Sí. Bueno, si nos está viendo tu papá, perdón porque está revelando los secretos. No sabemos si santo, pero seminarista, por lo pronto aquí lo tenemos. Sí. Bien, Osvaldo. Antes de pasar a la dinámica que tenemos el día de hoy, que va a estar buena, ¿verdad? Quisiera que a grandes rasgos nos compartieras también, Osvaldo, cómo es este momento en que Osvaldo sale de Costa Rica y llega a otro país, porque llegas aquí a México y ya te había tocado antes un choque cultural en Costa Rica, llegas ahora a México. ¿Cómo se enfrenta este momento? No desde la parte nada más emocional, sino espiritualmente, ¿qué representa para ti? Pues ir dejando lugares de seguridad. ¿Qué representa para ti llegar a este país? Pues vamos a decir que para mí en lo personal ha sido un crecimiento espiritual positivo, porque es como lo mencionaba, ¿no? Y decía que estar en otro país obviamente te amplía el horizonte de visión y de pensar. En este caso, pues es un aceptar también la voluntad de Dios y un aceptar los caminos por donde Dios te quiere ir llevando, y al final son experiencias que van influyendo dentro del proceso de discernimiento, ¿verdad? En el caso, pues yo que pertenezco a la congregación de misioneros de San José, pues es eso, ¿no? Ir preparando el terreno para decir, pues sí, ¿verdad? Sí me siento llamado a eso. Que estás disponible, porque también poca gente lo sabe, pero a veces dentro de la vida religiosa yo lo comparo mucho a firmar una hoja en blanco. ¿Y a quién le firmas una hoja en blanco? ¿No? A veces ni a los familiares que les tienes más confianza te la piensas para firmarle una hoja en blanco y decir ahí te la dejo y escribe lo que quieras escribir. En la vida religiosa yo lo comparo mucho con esto, porque nosotros como religiosos pues podemos cambiar de estado,
de la República, podemos cambiar de país, podemos cambiar incluso de continente, y nosotros de entrada ya dimos como la firma, ¿no? De decir, aquí estoy, y donde haga falta, cuenten conmigo. Actualmente los misioneros josefinos estamos presentes en 11 países y en 3 continentes. Entonces, pues es parte de nuestra vida. Y esto que Osvaldo está viviendo en esta etapa formativa, donde lo mueven de El Salvador a Costa Rica a estudiar filosofía. Después de Costa Rica, ahora te vas para México a la etapa del noviciado, que es donde conocemos lo propio de nosotros, lo que nos hace diferentes a las demás congregaciones y órdenes religiosas. Pues llegas aquí porque firmaste una hoja en blanco. No sé si sabías en la que te estabas metiendo, pero no había leído las letras pequeñas. Las letras chiquitas no las leíste. Sí. Bien. Pues agradecemos a toda la familia josefina que nos están acompañando en este podcast. Hoy es nuestro programa número 2 en su programa Somos Josefinos, Historias con Llamado. Y viene una de las partes más esperadas, donde en este recipiente, Osvaldo, tenemos algunas preguntas. Tú vas a tomar una pregunta y nos vas a decir si es verdad o si es mito. Ay, Dios. Tenemos de ambas, verdades y mitos en este recipiente. Nos vas a responder de qué se trata, si es verdad, si es mito, y nos vas a explicar por qué es una cosa o por qué es lo otro. ¿Le entras o no le entras? Pues ya estás aquí. No me dijeron antes, pero... ¿No venías preparado? Sí. De eso se trata. A ver, Osvaldo. Vamos a ver. No te pongas nervioso. Dice, pocas personas saben la diferencia entre sacerdote y religioso. ¿Verdad o mito? Creo que es verdad, sí. Definitivamente es verdad. ¿Qué es uno y qué es lo otro? Sí. Yo no lo entendía antes de entrar al seminario. Voy a iniciar con eso. Yo no entendía la diferencia entre lo que es ser un sacerdote y ser un religioso. Voy a decir pues hasta lo que el momento he entendido. Para mí ser religioso significa buscar consagrarte a Dios. El sacerdote está consagrado a Dios, pero el sacerdocio para mí es como, vamos a ver, de donde se parte la vocación para servir, ¿verdad? Y un ser religioso es estar consagrado pues un poquito más profundamente hacia Dios. Y pues mi familia, por ejemplo, todavía pues como que, ¿verdad?, no entiende esa parte de entre lo que es ser sacerdote y ser religioso, ¿verdad? Y así como mi familia, pues hay muchas personas que yo me he encontrado, ¿verdad?, que no entienden y dicen, ¿pero qué es religioso? No es lo mismo que ser padre, dicen, y todo eso. Y ya le toca explicarle, porque dentro de los religiosos no solo están sacerdotes, también están hermanos, ¿verdad? Que no son sacerdotes precisamente. Entonces, toda esa diferencia, pues sí es un poco compleja, la verdad, y los entiendo, ¿verdad? Porque yo no lo entendía, me costó. Estabas en el seminario y no comprendías muy bien la diferencia. Exacto. Entre lo que es ser religioso, formar parte de una congregación religiosa, y lo que es ser sacerdote diocesano. Ahí los invito a que nos escriban también, los que nos están viendo, si saben la diferencia entre lo que es uno y el otro. Sí, porque pues sí es un tema como, ¿verdad?, que se puede abarcar todo un programa. De hecho. Yo les digo mucho cuando me preguntan en qué consiste lo de ser religiosos. Yo les digo que si saben lo que es una religiosa. Y dicen, pues las religiosas son las que andan en grupito y que a veces están ayudando en los templos. Y la gente tiene muy relacionado o grabado que la religiosa vive en comunidad, ¿sí? Nunca vive una religiosa sola. En el convento hay varias religiosas. Entonces, el religioso, también una característica de nosotros es que siempre vivimos en comunidad. Nunca vivimos solos en una casa, nos acompañamos y la primera tarea que tenemos es tratarnos como hermanos. Entonces, este es un religioso. Y dentro de los religiosos,
pues puede haber sacerdotes o puede haber hermanos religiosos. Sí, es un poquito por ahí va la cosa, pero no nos da el programa como para profundizar más a detalle. Osvaldo, segunda pregunta, ¿mito o realidad? Vamos a ver, ojalá sea tan fácil. A ver. Esta dice, ay Señor, dice, los seminaristas tienen que apartarse del mundo para ser santos. A propósito de lo que decía tu papá, que como quisiera un santo en casa. ¿Tienen que apartarse del mundo, Osvaldo, para ser santos? ¿Tienen que ponerse en una vitrina? Sí. ¿Cómo? Pues ahorita estoy formulándome en la mente para responder. No, creo que a lo largo de la formación yo he comprendido, ¿verdad? He ido comprendiendo esto poco a poco. Porque creo que nosotros entendemos un apartarse del mundo en el sentido de tratar de ver el mundo de una forma diferente, de un mundo, ¿verdad?, con esperanza, de un mundo que puede ser cada vez mejor, aunque las cosas estén pues muy feas. Nosotros, al menos yo trato de tener como esa visión, ¿no? Creo que todos los santos que tenemos dentro de la iglesia, pues ninguno ha sido santo fuera del mundo. Fuera del mundo, exacto. Todos han estado en el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que, por qué digamos, son santos? Para mí, en lo personal, es porque han hecho un poquito más, han tenido como una visión, digamos, no pesimista de las cosas, ¿verdad? Dentro del mundo. Como repito, aunque las cosas pueden estar feas, siempre buscar un mundo donde estén los valores del reino, los valores de Cristo. Entonces, para mí, ¿cómo se dice? Nunca es necesario apartarse del mundo. Físicamente, pues no tendrían que tomar como un distanciamiento. Sí, exacto. Tal vez sí de una lógica deshumanizante, ¿no? Que puede estar reinando en el mundo. De eso sí tendríamos que tomar distancia, pero no del mundo físico en cuanto tal. Hay una frase muy, muy polémica de un santo de los primeros siglos de la iglesia que dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Y les digo que es muy polémica porque algunos han asociado iglesia como institución, pero la palabra iglesia en su sentido estricto quiere decir asamblea, comunidad, y tiene mucho sentido cuando la entendemos así, porque fuera de la comunidad no hay ni salvación ni santidad. La única manera de llegar a ser santos siempre es en relación con los otros, porque yo creo que si lo esencial del católico es practicar las obras de caridad, pues no las puedes hacer apartado del mundo, ¿no? Tiene que ser en el trato y la relación directa con el otro. Claro. Bueno, pues por ahí va. Osvaldo, ya vamos entrando a lo interesante. Cada vez se ponen más complicadas. A ver. Vamos a ver. ¿Mito o realidad? Dice todas las clases que recibimos tienen que ver con Dios. ¿Qué respondería un muchacho que ya llevas aproximadamente unos 4 o 5 años en la congregación y que a lo largo de estos años pues has tenido que formarte también? Te han estado preparando estás prácticamente como a la mitad del camino. Es otra de las preguntas que mucha gente tiene. ¿Cuánto tiempo tarda un seminarista en llegar a ordenarse sacerdote? Aproximadamente unos 10 años. Sí. Osvaldo tiene unos 5 años, está a la mitad, y la gente quiere saber si lo que tú estudias, Osvaldo, tiene que ver con Dios. Pues esta es una pregunta muy interesante y que dentro de los jóvenes creo que inquieta mucho, ¿verdad? Porque uno se imagina que dentro del seminario pues pasa solo con la Biblia en la mano, ¿verdad? O leyendo aprendiéndote citas bíblicas sí. Entonces, para tocar puertas, ¿no? Pero en realidad esto es un mito, ¿verdad? Creo yo. Estamos delante de un mito, entonces. Sí, porque pues yo ya estudié, ¿verdad? Digamos, ya llevo como la mitad de los estudios que pide una formación encaminada al sacerdocio. Y dentro de los cursos que he tenido,
dentro de la formación personal, muchas de las materias me llamó la atención que no tienen que ver, pues digamos, con Dios. Por ejemplo, tengo en mente psicología, ¿verdad? Español, gramática, lógica, son muchas materias que puedo seguir mencionando, pensamiento crítico, muchísimas materias que no tienen que ver, digamos, relacionadas con Dios, en una materia de, por ejemplo, que entren de teología o algo así, sino que son materias o cursos que van incentivando la formación y maduración personal. Están dentro de la formación, pues, la maduración de uno, definitivamente, y entonces esto de verdad es un mito, porque no todas las materias que al menos nosotros recibimos tienen que ver con Dios. ¿Sabes, Osvaldo? Cuando les hago estas preguntas a las personas que invitamos, como que generalmente, no sé si inconscientemente, pero también a mí me mueven cosas, ¿no? Porque de alguna manera pues también estuve en la formación y me venía a la mente cuando yo estudié filosofía, porque cuando estaba estudiando filosofía, me acuerdo en el instituto tenía un enfoque plural y teníamos la mitad de nuestros maestros eran creyentes y la otra mitad eran de una línea un tanto atea, incluso marxista, ¿no? Recuerdo que llevamos el seminario de Nietzsche, que tiene su frase famosa, ¿no? Dios ha muerto. Sí. Y era dado por maestros que no profesaban nada que ver con la religión. Y yo me acuerdo que varios de nuestros formadores pues ponían el grito en el cielo, decían, ¿por qué los seminaristas están tomando esas clases con maestros que no son creyentes? Y la respuesta de quien estaba al frente del instituto decía, nuestros muchachos tienen que estar preparados para dialogar con la realidad concreta del mundo de hoy. Y nosotros no vamos a dialogar solamente con personas que comparten nuestras verdades de fe. Hay muchos que las van a cuestionar. Entonces era uno de los objetivos también del instituto de decir, tienes que conocer la otra cara de la moneda y tienes que conocer a Nietzsche, tienes que conocer a Hegel, la lógica de Carlos Marx, todo esto de las guerras de clases, ¿no? Entonces pienso yo, bueno, tendrá sus pros y sus contras, ¿no? Porque algunos de mis compañeros seminaristas salieron ateos después de la filosofía por todo lo que se les dio. Pero yo pienso que quienes continuamos adelante tuvimos que conciliar estas críticas de personas que prácticamente destrozaban la iglesia y tuvimos que conciliar eso y aferrarnos más fuerte, ¿no? Como un árbol cuando sopla fuerte el viento y tiene que echar sus raíces más profundas para mantenerse en pie. No sé si habrá sido bueno o habrá sido malo, pero creo que eso es algo que la historia después tendrá que juzgar. Pero a propósito de esta pregunta, ¿no? Sí. No todo lo que vemos tiene que ver con Dios. Incluso, dependiendo, ¿verdad?, del instituto religioso donde uno estudie, tenemos maestros ateos que le tiran fuerte a la iglesia. Sí, respecto a esto, de hecho hay otra inquietud muy relacionada a esto, de no saber, digamos, afuera de lo que uno estudia. Yo jamás me imaginé, por ejemplo, llegar a conocer sacerdotes, que casi la mayoría dentro de la congregación, pues aparte de los estudios que pide la formación eclesiástica, pues tienen títulos, ¿verdad? Y a mí me sorprendió eso, y de cómo, si yo antes de entrar al seminario yo pensaba que pues esto se estudiaba, ¿verdad?, para celebrar misa y hasta ahí, pero tiene mucha razón con lo que acaba de decir, ¿no? Creo que el fin de la formación y lo que busca, pues, la formación de un sacerdote es buscar dar respuesta a muchos campos de la vida social, ¿verdad? Porque no solo es uno, no se dedica no solo a uno. Haciendo una analogía tal vez con medicina, para nosotros, para los sacerdotes, estudiar los 10 años sería como el médico general, ¿no? Sacas la licenciatura en filosofía, la licenciatura en teología, pero una vez que has terminado eso, pues puedes solicitar la ordenación sacerdotal, pero siempre la congregación también está esperando como que en qué te vas a especializar. No te vas a quedar con eso, ¿verdad? Tienes que hacer una licenciatura. Bueno, en mi caso estudié historia, pero hay quien estudia otra cosa, ¿no? La psicología, quien hace la maestría en economía, quien estudia X, Y o Z. Y todo esto nos ayuda también
a crear vínculos, porque yo creo que es difícil poder dialogar con un mundo cada vez más plural cuando tienes un enfoque tan reducido, ¿no? Sí. Cuando únicamente conoces de esto. Abrir el horizonte, abrir los estudios, eso te lleva a crear otro tipo de puentes. Sí, de hecho sí. Vale, bueno, pues ahí para los que tenían estas dudas. Y tenemos, bueno, ahorita Osvaldo ya nos hizo un recorrido. ¿Cómo comienza todo? Comienza en El Salvador con su familia, una familia muy religiosa, donde pues reciben entre alegrías y lágrimas esta noticia que tú les comunicas. Te trasladas de El Salvador a Costa Rica. Viene el momento del choque cultural en este país, donde comienzan las comparaciones, y tú lo consideras como un momento en que se te abre también el horizonte. Estudias filosofía en Costa Rica, posteriormente llegas aquí a México, que es donde te encuentras, cursas la etapa del noviciado y lo interpretas así como esta disponibilidad, es decir, a donde me muevan, yo firmé una hoja en blanco, y si el día de mañana me dicen Angola, me dicen Etiopía, aquí estoy bien puesto. Es parte de lo que hemos venido revisando a lo largo de este podcast, de este segundo programa que tenemos con la familia Josefina. Ahora, Osvaldo, yo quiero hacerte la pregunta del millón y me lo vas a responder con palabras y con tu expresión también genuina. Ay, Señor. Dios te agarre confesado. Osvaldo, después de 5 años en la congregación de misioneros josefinos, ¿eres feliz? Siguiente pregunta, paso. No, mentira. No, bro. Pues es una de las preguntas que mucha gente o muchas personas nos hacen, ¿verdad? O incluso nosotros mismos, entre nosotros mismos, nos hacemos esta pregunta. Yo creo que de manera personal voy a decir que sí soy feliz. ¿Por qué? Porque en el camino que llevo, obviamente tengo muchas dudas, muchas cuestiones, ¿verdad? De saber si exactamente pues es lo que quiere Dios para mí. Pero al final hay muchísimas experiencias dentro de este camino que me hablan, muchas, ¿cómo vamos a decir? Avances en acontecimientos donde descubres también ese apapacho de Dios. Y respecto a la maduración personal, yo creo que juntándolo todo al final, pues entra como ese sentido de sentirse pleno, ¿no? De sentirse lleno y de sentirse bien con lo que estás, bueno, en este caso con lo que estoy haciendo. Y por esto puedo decir que sí soy feliz, la verdad, hasta el momento. Ahora, cuando yo hago esta pregunta, me cuestiono también qué entenderá la gente que nos está viendo por felicidad, porque a veces felicidad lo asociamos con un estado de ánimo, con estar con una sonrisota. Y no, a veces felicidad tiene que ver con tener la seguridad de que Dios camina con nosotros, incluso en medio de la enfermedad, de un fracaso laboral, de un mundo de problemas, ¿no? Pero decir, yo tengo la seguridad que en medio de esto, Dios camina conmigo y me sostiene. Entonces, esto es la fuente de la felicidad. No es un estado de ánimo, es una certeza como absoluta que atraviesa a todo el ser humano. Exacto. Bueno, y tengo una segunda pregunta, Osvaldo. Y con esta vamos a cerrar. A ver, ya. ¿Listo? Porque voy a disparar. Sí. Adelante. ¿Has llorado, Osvaldo, a lo largo de este proceso? ¿Has tenido momentos de lágrimas? Sí, la verdad. Y bueno, verdad, yo creo que no es cosa secreta de que pasamos por momentos y somos humanos. Y bueno, también tenemos sentimientos y pasamos por momentos difíciles, alegres y como toda persona. Entonces, sí, muchas veces he llorado. Ya sea por situaciones que han sucedido, ¿verdad? Familiares y en las que no puedo estar, como la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Tu abuelo hace unos meses, ¿no? Exacto. Y tú aquí en México. Sí. También por situaciones ya personales, ¿verdad? Respecto a mi crecimiento espiritual, de saber que Dios está ahí y a veces Dios, en el momento que menos lo he pensado, Él se ha mostrado, porque al final uno dentro de este camino ruega a Dios, ¿verdad? Para que dé luces
hable con un lenguaje que sea comprensible, y al final él decide cuándo, él decide en qué momento, y cuando se muestra, pues es difícil no conmoverse, no sentir algo. Sí, se siente feo cuando uno le pregunta a Dios y tarda en contestar, se siente muy feo. Pero a veces se siente más feo cuando uno le pregunta a Dios y te contesta al instante, ¿no? Entonces son cosas que también humanamente y espiritualmente te quiebran. Te agradezco, Osvaldo, que hayas abierto tu corazón con todas las personas que nos acompañan en este podcast. Somos Josefinos, historias con llamado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Josefinos, así nos encuentran en Facebook. Aquí les vamos a poner todas las redes sociales. También en el TikTok, ahí nos pueden escribir, Padre Misho, MJ, ahí nos encuentran. Y por último, Osvaldo, ¿qué les dices tú a los muchachos? Con esto vamos a cerrar. ¿Qué les dices a los muchachos que sienten esta inquietud vocacional y experimentan temor para dar el sí? Con eso vamos a cerrar. No, pues si alguno de estos muchachos o jóvenes que no, o incluso puede ser alguna señorita también que esté inclinada, por ejemplo, tenga una inquietud respecto a las hermanas religiosas, decirles que no tengan miedo, que tengan el valor y tomen la fortaleza y la convicción de dar un sí, porque no es un sí definitivo, al final es una experiencia donde se va a discernir y no pasa nada descubrir que no sea ese el camino, ¿verdad? Hay toda vida por delante y Dios está en todo lugar y Dios siempre nos encuentra donde estemos. Gracias, Osvaldo. Agradecemos a toda la familia Josefina que nos acompañó en este segundo programa. Somos Josefinos, historias con llamado. Hasta la próxima.